Y por tal motivo ha venido a visitarnos porque está participando precisamente de este congreso el doctor José Valerio, ministro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Doctor Valerio, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación y el gusto es mío estar en San Rafael, que es una hermosa ciudad, Bueno. y bueno, y que me hayan invitado a la radio. Bueno, y participando de este congreso, como decíamos, 30 años de la reforma de la Constitución del 94. En principio, consultarle, bueno, cómo vivió usted en ese momento, ese proceso tan trascendente, ¿no? Para nuestro país, porque fue un momento bastante bisagra, sobre todo en lo político, ¿no? Sí. Este, ¿Cómo lo vivió usted en ese momento y desde su perspectiva, en principio, cuáles fueron los cambios más importantes que esto introdujo? Bueno, yo estaba ya en el Poder Judicial, llevaba 6 años siendo fiscal, había dejado la actividad política porque me había tocado la responsabilidad de ser diputado del 83 al 86 y en el 86 decidí dejar la actividad política y me fui al Poder Judicial. Y estaba en la cátedra con Felipe Seisdedo de Derecho Constitucional, o sea que la viví desde lo académico muy intensamente. Felipe no era partidario de la reforma y yo no es que fuera partidario de la reforma, pero sí me parecía muy interesante esta nueva forma de encontrar una solución a un problema argentino. Normalmente los problemas argentinos terminan siendo una guerra civil o con armas o sin armas, pero terminan todos peleados con todos. Y acá me pareció muy interesante el que llegaran a un acuerdo básico, encontrar puntos de coincidencia. Le quiero aclarar que yo en algunos aspectos soy muy crítico de la reforma, es decir, de algunas instituciones. Pero eso no quiere decir que yo no valore la importancia de lo que fue este acuerdo. Inicialmente entre Alfonsín y Menem, los equipos, los partidos políticos y después la sociedad que terminó acompañando ese proceso de reforma. Un método de reforma que algunos consideran que no era conveniente, que era preferible abrir la reforma artículo por artículo. Y bueno, acá dijeron, bueno, había alta desconfianza de los partidos políticos, entonces lo que acordaron fue qué artículos o qué parte vamos a reformar y estamos de acuerdo y no se va a discutir. O se aprueba o se rechaza, pero es la cláusula que le permitía la reforma. Y después cláusulas abiertas para hacer otras reformas. A mí me pareció muy interesante ese método, tanto es así que yo en alguna oportunidad lo he propuesto para la reforma de la Constitución de la provincia. Lo he planteado de que, atento a la alta desconfianza de los partidos políticos en la provincia, una de las maneras es decir, a ver, con claridad a la sociedad, decirle qué vamos a reformar, qué no vamos a reformar, y de esa manera habilitar una reforma, de la cual yo creo que no hace falta profundamente en la provincia, pero necesita algunos retoques. Y comparaba con la enmienda, el proceso de enmienda de un artículo en la provincia que ha sido exitoso. Es decir, ¿por qué ha sido exitoso? ¿Porque ha salido? No, porque es un mecanismo donde se discute un tema, se establece una propuesta de solución, se aprueba esa propuesta de solución en la legislatura y después el pueblo vota favorablemente o en contra. Hasta ahora ha sido favorable. Y esa enmienda. Esa enmienda. Y eso es muy importante, porque uno de los grandes problemas es el discurso. ¿En qué consiste el discurso? No, vamos a reformar este artículo, vamos a reformar el otro, vamos a incorporar derechos, vamos a incorporar garantía, vamos a incorporar... Vamos, hagamos, dijo el mosquito, y en definitiva todos votamos y después no sabemos qué es lo que va a salir. Entonces, me parece muy interesante ese método. Esto es lo que yo más rescato de este proceso de reforma. La racionalidad en tomar decisiones para proceder a la reforma. Después vienen la sospecha de que la reforma fue para habilitarle la reelección a Menem, la sospecha de que como contrapartida habían establecido 3 senadores por provincia, 2 en mayoría, 1 en minoría, que los miembros de la Corte se designaban con 2/3 de los presentes para evitar algunas suspicacias. Pero eso es parte todo de un proceso donde, fíjese que nadie lo discute después. Seguro. Se discutió en aquel momento, pero más allá de si están de acuerdo o no están de acuerdo, nadie lo discute después.
seguro. Doctor, bueno, en materia judicial hubo dos importantes incorporaciones. Fue una del Consejo de la Magistratura, otra fue el Ministerio Público Fiscal. Hoy, ¿qué mirada tiene, digamos, o cómo evalúa el funcionamiento de esos organismos que se crearon precisamente a partir de esta reforma? Bueno, yo el tema, empecemos por el Ministerio Público, que es fiscal y de la defensa. Es decir, por eso hablan de órgano bicéfalo, porque son dos, en realidad son dos órganos. Me parecía en aquel entonces, y hoy potencio lo que en aquel entonces me parecía, muy importante. Nosotros tenemos que pasar de un sistema inquisitivo, donde el juez es el centro de la escena y todo tiene que estar armado en la lógica del expediente para que después el juez en su gabinete con sus asesores, sus secretarios y prosecretarios y equipos tomen una decisión, o las partes son las que van a llevar las controversias. ¿Qué es lo que está controvertido? Y entonces el juez resuelve de acuerdo a las controversias. Para eso necesitamos un Ministerio Público que fuera autónomo, que no tuviera dependencia con el Ejecutivo, porque hasta ahí el problema ¿cuál era? Que el Ministerio Público era una rama del Ejecutivo. Exacto. No es malo o bueno, en Estados Unidos tiene su autonomía y todo lo demás, pero acá no había funcionado porque recibía instrucciones directas y bueno, solía decirse democracia de baja calidad. Yo no creo que sea una democracia de baja calidad. Yo creo que lo que a veces en los procesos históricos, los hombres que estamos con las responsabilidades, y digo estamos porque a mí me toca hoy estar en la Corte, no estamos a la altura de las circunstancias y de las necesidades institucionales. Y eso lleva a estas cosas. Entonces me parece que es muy importante porque eso contribuye al modelo adversarial, que es propio del juicio por jurado. Claro. Que es lo que establecía la Constitución. Para tener juicio por jurado hay que pensar en la oralidad del proceso, no es procesos escritos con ejércitos de funcionarios y empleados, sino que necesitamos funcionarios, jueces que personalmente tomen las decisiones, fiscales que personalmente investiguen, no que tengan 10, 15, 20 secretarios y prosecretarios para que lean, miren, tomen declaraciones y nunca sabe el fiscal de qué se trata y después eleva una causa que firma. No, tiene que conocerla. Bueno, me parece excelente. El Consejo de la Magistratura, bueno, yo no soy crítico en realidad del Consejo, pero sí me parece que el Consejo de la Magistratura tiene una característica. Nacen, yo recuerdo, esta es la ventaja de tener muchos años. Recuerdo, me recibí en el año 76 y ya por principio de la década del 70, antes de la elección del 73, de mayo del 73, donde gana Cámpora, venía toda una corriente de partidarios de los gobiernos militares y de los que estaban en contra de los gobiernos militares que venían hablando de la necesidad de consejos de la magistratura. Esto para la selección de jueces. Para la selección de jueces. Algunos porque desconfiaban de que los gobiernos militares designaban, otros porque decían que en los procesos políticos nombraban amigos, parientes y militantes. Entonces se juntaban en esa y no tenía mucho caldo de cultivo. Después el Consejo para la Consolidación de la Democracia en la época de Alfonsín, 86-87, Nino vino a plantearlo y se consagró acá en la Constitución. Bueno, los consejos de la magistratura es una solución a un problema europeo que nosotros adoptamos, lo trajimos al modelo argentino. El problema es que no solamente trajimos la solución al problema, sino que nos trajimos el problema. El problema nos trajimos. Ese es el tema. Exacto. Ellos tenían cuando toma envergadura, tenían las sociedades totalmente fragmentadas con el nazismo, el fascismo, los partidos de izquierda, el Partido Comunista, ¿no es cierto? Entonces estaban muy fragmentadas y necesitaban darle solución a ese problema de fragmentación. Y estaban fragmentados los colegios profesionales, todos lados. ¿Nosotros qué hicimos con esto? Bueno, los colegios de abogados, que antes nadie se preocupaba, había que andarle pidiendo a algún abogado que se hiciera cargo del colegio de abogados, no habían asociaciones de magistrados, empezaron a haber en el año 80, había que pedirle a algún magistrado que destinara parte de su vida personal o de su tiempo para asumir las asociaciones. Bueno, de repente todos estaban interesados porque hay que tener miembros, y para tener miembros todos quieren influir en la decisión. Y esto, ¿qué hizo? Que se empezaran a politizar los organismos intermedios. Entonces, compramos el problema, querido. Entonces, ampliamos esa puja política encubierta, por supuesto. Acá son todos los discursos son tonos institucionalistas. La realidad
es que todos sabemos que no Está es tan politizado. institucionalista, está politizado. Y esto genera una serie de problemas. Bueno, creo que en este último consejo Rosati ha hecho un gran esfuerzo, la Corte ha hecho un gran esfuerzo tratando que más allá de esa institucionalización, es decir, ya tenemos el problema, ya teníamos la solución, ya tenemos el problema. Claro. Tratemos de hacer como hacen los europeos, tratemos de solucionar el problema. Seamos serios en las evaluaciones técnicas, mejoremos las evaluaciones técnicas, reducir al mínimo la discrecionalidad para seleccionar, porque los consejos de la magistratura, ¿en qué consiste? En que la selección de quienes podían ser los candidatos, que la hacía el presidente directamente y su equipo, ahora la hace el consejo. Claro, el presidente o el gobernador... Pero a propuesta del Ejecutivo. Después Siempre, al claro. Senado. Ajá. Pero quien elabora las ternas y quien evalúa es el consejo. Seguro. Bueno, es que a muchos no les interesa que perdieron el manejo. Y entonces, ¿qué es lo que empiezan a tomar incidencia? De ahí viene la incidencia en los colegios profesionales, en las asociaciones de magistrados, en la universidad porque tienen representantes. Entonces, tratar de influir sobre esa selección. Esto también viene vinculado a algo que vengo insistiendo hace mucho. ¿Y cómo se encara, digamos, el saneamiento de eso? Que no es fácil, complejo, lógicamente, complejo. Pero ¿cómo debería...? Te acompaño el último punto para después entrar en esto. Hemos tenido un proceso donde se ha producido lo que se llama la judicialización de la política. Aquellos temas que no se pueden resolver por las vías políticas normales se terminan judicializando. ¿Qué pasa? Al judicializar, ¿qué es lo que ocurre? A todo el que gobierna le interesa manejar quién va a tomar la decisión, para que termine tomando la decisión según ellos. Exactamente. Otro factor de influencia de por qué toman decisiones. Entonces, la judicialización de la política lleva a la politización de la justicia. Es decir, es una consecuencia inexorable. ¿Qué es lo que es importante? Esto que está haciendo la Corte de la Nación a través del Consejo es empezar a reducir esto que decía yo, la discrecionalidad, evaluaciones técnicas más serias, establecer pautas serias en las evaluaciones técnicas, cómo vamos a evaluar a los candidatos a ser jueces. Y esto significa que no se trata de venir a tomar un examen de facultad, de penal 1 o de civil, se presupone que ya lo saben. Lo que hay que saber es prácticamente cómo lo aplicarían, cómo se van a parar frente a este mundo que nos está exigiendo una transformación de la justicia. Es decir, si nosotros elegimos los mejores jueces, pero que siguen pensando en gestiones judiciales como en el siglo XIX, claro, no tenemos vamos a tener justicia independiente, pero que no va a resolver a 20 años. No nos sirve. Es decir, por eso dije que era complejo. No solamente hay que mejorar la selección para que los jueces sean independientes, los fiscales sean independientes, los defensores oficiales y asesores sean independientes, sino también hay que tener personas capacitadas, pero también comprometidas con ese futuro que se nos viene. Es decir, tenemos en los celulares las formas de autogestión para el banco, para la obra social, para todo, hasta para las compras diarias, lo hacemos a través del celular. Y en la justicia seguimos trabajando, Iván, aún cuando esté digitalizado, claro, con el papel. Y si no, digitalizamos el papel. Claro. Y entonces y en algunos lugares tiene los dos, papel Exacto. y digital. Exacto. Es complejo. Sin duda. Pero hay que empezar por algún lado, no hay que bajar los brazos. Lo peor que hay es sentirse abrumado con la problemática. Hay que saber que en todos los lugares hay que hacer algo. Es como decía Karl Popper, tiene un libro, Conocimiento Objetivo, que lo leí hace muchísimos años, cuando yo me preguntaba todos los días por dónde empezar, porque estaba abrumado con las problemáticas y las problemáticas, hasta que leí un parrafito mágico. Dice, mire, no es tan importante por dónde empezar, sino empezar. Seguro. Ahora, la importancia de eso en, digamos, en el fomento de lo que son realmente los cimientos de la República, ¿no? Porque ahí deben apuntar las políticas de Estado y los acuerdos políticos que trascienden en el tiempo, en generar esos cimientos para generar después una república sana, ¿no? Porque si no, el funcionamiento siempre termina siendo con muletas. Exactamente. Bueno, una república sana es porque tiene ciudadanos.
no sometidos, comprados, parientes o militantes. Necesitamos ciudadanos que se sientan ciudadanos, que tengan la libertad de tomar las decisiones, que podamos debatir, acordar, discrepar en democracia. Quiero aprovechar para consultarle, doctor Valerio, porque bueno, ayer precisamente se conoció un posicionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la prisión perpetua, que llamó la atención y generó, por supuesto, polémica inmediatamente, porque fue una cuestión bastante controversial respecto de un fallo. Que bueno, por ahí encendió algunas alarmas en algunos sectores de la justicia. ¿Cómo lo leyó usted? ¿Cómo lo vio usted? Y le quiero pedir la opinión de esto. Bueno, yo no lo he leído totalmente, he leído, como suele decirse, en diagonal. Ajá. Lo que pasa es que los titulares de los diarios iniciales eran incorrectos. Sí, sí. Se hablaba de inconstitucionalidad. Y no hablan de inconstitucionalidad, lo resolvieron de otra manera. La postura de la Corte de la Nación es muy parecida a la postura que adoptamos nosotros cuando fue el tema de la perpetua. Acá se está discutiendo con el artículo 14, ¿no es cierto?, del Código Penal, y lo que le estaban resolviendo en definitiva es, mire, hasta que no esté en condiciones de despedir, no puede plantear la inconstitucionalidad de la norma. Claro. Es una cuestión formal. Nosotros ya lo hemos dicho, es decir, lo que tiene que tener es válvula de escape el sistema. Es decir, y no hemos inventado nada. Esto es la Convención de Roma, donde en algún momento incluso la persona que tiene perpetua debe tener la posibilidad de hacer algún planteo. Porque si nosotros estamos diciendo, mire, una persona ha logrado resocializarse, ¿qué hacemos? Le decimos, como te resocializaste, te voy a mantener preso 50 años. Claro. Entonces, ¿para qué nos planteamos la resocialización? ¿Para qué nos planteamos todos los elementos que son necesarios para la resocialización? ¿Para qué nos planteamos que las convenciones internacionales hablan que la ejecución de la pena debe tender fundamentalmente a la resocialización? Si después la persona que se resocializa no tiene ninguna forma de acceder a tener los beneficios por resocializarse. Por supuesto que alguno va a decir, esto no se resocializan más. Eso es algo que hay que evaluar, caso por caso. Seguro. Pensar de antemano que una persona que tiene muchos años, para no hablar de varias décadas, de prisión, no se puede resocializar, me parece que sería ir en contra de la historia del ser humano en los últimos 3.000, 4.000 años. Hemos tenido pruebas no solamente en algunos, desde los puntos de vista religiosos, políticos, hemos visto en muchos aspectos de la vida gente que ha cambiado de opinión, ha cambiado de vida. Es más, nosotros mismos, entre nuestros familiares y amigos, hemos visto que hay personas que han cambiado de conducta de vida, a veces en beneficio, a veces en perjuicio. Seguro. Es decir, el ser humano no viene totalmente estructurado y no está destinado al futuro. Nosotros también ponemos parte en ese futuro. Doctor, ¿cómo está viviendo este congreso aquí que se está desarrollando en San Rafael? Extraordinario, realmente ha sido un trabajo muy bueno, Universidad de Bolonia, el Instituto para el Desarrollo del Derecho Constitucional y el Colegio de Abogados, y bueno, el apoyo de las universidades que vienen trabajando hace mucho, la Corte y otras cortes de varias provincias, incluso de Paraguay y otros países. Me parece extraordinario, me parece muy bien la combinación de quienes han sido convencionales constituyentes, de académicos y de prácticos en las temáticas, porque distintas visiones pueden mostrar de qué fue, qué es y qué se espera de esta reforma. Seguro. Muy bien. Lo vamos a liberar porque sabemos que anda también con los tiempos bastante ajustados. Le agradecemos, por supuesto, la visita. Ha sido un gusto. Igualmente, un gusto. Muchas gracias y que tengan buen día a la vez. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos ahora a la pausa. Enseguida venimos.